En el caso de Milton Friedman y la hipótesis de la renta permanente, avanzamos sobre la solución al enigma keynesiano. Ya nos dimos cuenta que con Franco Modigliani se resuelve. Ahora Friedman plantea su propia teoría del consumo. En el caso de Friedman también acepta que el consumo de las familias depende del ingreso actual y futuro, de las expectativas del ingreso, con base en la teoría de Fisher del consumo. Y a diferencia de la hipótesis del ciclo vital, afirma que la renta, ojo, se comporta de dos formas. Uno, tiene una distribución uniforme a lo largo de la vida y dos, las variaciones son aleatorias y temporales. En ese sentido, entonces nosotros tenemos que la renta o el ingreso depende de dos componentes, del ingreso permanente y del ingreso transitorio. Ese ingreso transitorio será un ingreso aleatorio y un ingreso temporal. La renta permanente es la renta media y la transitoria vendrá a ser una desviación aleatoria de esa media. En términos de proyección en la vida de los individuos, es decir, yo proyecto a través del tiempo una renta permanente, ¿sí? Que hay variaciones alrededor de esa renta, positivas o negativas, sí, las va a haber. A esas les vamos a conocer como unas desviaciones temporales, pero en general yo proyecto que en promedio durante toda la vida mi ingreso va a ir, por ejemplo, creciendo, o sea, digo yo, por ejemplo, este año $100, $150 el que sigue, 200 el que sigue, 300 el que sigue y así sucesivamente. Es decir, pueda que yo proyecte una tendencia creciente, no hay problema con proyectar una tendencia creciente. Lo que sucede es que es una tendencia que digo, cierto, decimos nosotros, sería como una tendencia previsible a lo largo del tiempo, ¿sí? Una renta permanente, ¿de acuerdo? Permanente, que no significa necesariamente que tiene que ser la misma toda la vida, pero sí uno puede prever de que esa renta permanente a lo largo del tiempo va a ser estable y que alrededor de ella van a haber desviaciones. Para Friedman, el consumo entonces depende realmente de la renta permanente. ¿Ya? Tenemos que el consumo, en este caso, entonces será una función de alfa más YP. YP es esta renta permanente que está acá. Por lo cual, la propensión media del consumo será de la siguiente manera. Dividimos esta función en Y y nos queda propensión media del consumo C sobre Y igual a alfa eh, por YP sobre Y. Cuando la renta actual, una interpretación, ¿cierto? De esta propensión media del consumo, cuando la renta actual aumenta temporalmente con respecto a la renta permanente, la propensión media disminuye. Y cuando la renta actual es Y, ¿listo? Es esta Y. Disminuye temporalmente con respecto a la renta permanente, la propensión media aumenta temporalmente. Recordemos que aquí es Y igual a YP más la parte transitoria, es decir, más YT. Y desde aquí ya uno pudiera ver cierta solución al enigma keynesiano, ¿de acuerdo? Porque miren que la renta transitoria es la de corto plazo y la renta permanente es la de largo plazo. Bien, entonces, en este caso, la propensión media al consumo, pues definitivamente va a depender desde cómo se comporte estas dos clases de rentas, de la renta permanente o la renta transitoria, ¿sí? La propensión media del consumo va a depender es de realmente cómo se comporten estas dos clases de ingreso. Pero vamos a seguir viendo. Las fluctuaciones interanuales de la renta se deben principalmente a la renta transitoria. Por lo tanto, los años de elevada renta deben ser años de baja propensión al consumo. Así empezamos a darle solución al enigma del consumo. Pero en los periodos largos de tiempo, o largos de tiempo en el largo plazo, las variaciones de la renta se deben al componente permanente. Por lo tanto, la propensión media al consumo es constante. Es decir, observen ustedes acá que en el corto plazo, cuando la renta varía, se debe es a la renta transitoria en el corto plazo. Por lo tanto, fíjense ustedes que aquí es YP sobre YP más una componente que crece, entonces quiere decir que todo esto decrece en el corto plazo. Si Y sube, si Y transitorio sube, entonces todo esto decrece, porque en el corto plazo esta es constante y esta es constante. ¿De acuerdo? Mientras que en el largo plazo, la renta que está variando no es la transitoria, sino que es la permanente.
¿ok? Y al variar la renta permanente en el largo plazo, entonces quiere decir de que esta es la que, por ejemplo, sube, esta es la que sube, y si esa es la que sube, pues aquí también sube en el numerador. Por lo tanto, toda la fracción va a permanecer constante en el largo plazo. En el largo plazo, esta es constante o cero. ¿De acuerdo? Precisamente por su definición, es transitorio, es cero o es constante. Por lo tanto, cuando la YP sube, quiere decir que la YP en el numerador también sube. Entonces, si sube YP, la renta permanente del numerador, y en el denominador también sube ella, entonces al final termina siendo en el largo plazo constante la propensión media al consumo. Y así resolvemos el enigma keynesiano, que en el corto plazo es decreciente y en el largo plazo es estable. Hay un ejercicio aquí de poder ver, ¿cierto? O calcular la renta permanente y transitoria para la economía, en este caso colombiana. ¿Qué se puede hacer para cualquier economía teniendo en cuenta los datos del PIB, PIB trimestral o PIB total? Entonces vamos a calcular esa renta permanente y esa renta transitoria. Y vamos a hacer ese cálculo en el software econométrico porque lo voy a hacer con se conoce como un filtro de cálculo de tendencia estocástica. Estos datos los usamos antes cuando analizábamos la función de consumo keynesiana. Control D. Voy a hacer aquí la gráfica de estos dos, control D. Listo, aquí estaría entonces esta gráfica. Tenemos el ingreso y tenemos el consumo. Este sería en el software de Stata, ¿cierto? Ahí están las dos variables de ingreso-consumo, pero me interesa calcular la de ingreso, porque les está diciendo, quisiera mostrarles la renta permanente y la renta transitoria, por ejemplo. Entonces, en este caso, se llama hipótesis de la renta permanente y voy a aplicar un filtro. En Stata sería el comando HP, filtro de Hodrid-Prescott, para calcular la parte transitoria y y la parte permanente YP, pues la voy a calcular como la diferencia entre el ingreso, entre el PIB y el PIB transitorio o la renta transitoria. Entonces lo voy a seleccionar y voy a graficar estas dos líneas. Okay, observen ustedes. Ahí tenemos el ingreso, el PIB o el ingreso total de la economía, que es la línea azul, ¿ya? Y la parte permanente es la línea color como rojito, que se ve allí. Es una tendencia, ¿ya? Que podría uno decir tipo estocástica, ¿sí? ¿Listo? Am, perfecto, allí estaría. Entonces, era lo que decía Friedman. Tenemos una renta permanente y alrededor de esa renta, de esa tendencia, las desviaciones vendrían a ser las desviaciones transitorias. Aquí estaría, aquí estaría la parte transitoria. Miren ustedes, esta sería la transitoria. Ah, y uno pudiera graficarlas todas ellas al tiempo. Aquí están las dos gráficas, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el ingreso. Aquí está la parte transitoria o la parte cíclica, también se podría decir de esa manera. Y la parte permanente, la rojita que está acá, o la tendencia. Listo, eso sería para el ingreso. Pudiera uno calcular también lo mismo para el consumo. El consumo, aquí estaría el consumo permanente, el consumo transitorio. Aquí estaría el consumo, el azulito también acá. Ese sería el consumo transitorio. Este sería el consumo permanente, la línea rojita que está acá. CP. También es posible hacerlo de esa manera. Aquí estaría la regresión entre el consumo y la renta permanente, según la función keynesiana, la función de Friedman, perdón, y nos da que la propensión marginal al consumo es de 0,73. Es un poquitico más elevada que la de que cuando calculábamos el consumo respecto
a la renta total. Lo pudiéramos hacer acá, miren, da 0,728. Cuando calculamos el consumo en función de la renta permanente o de una variable de componente tendencial, ah, permanente, o sí, o tendencial, no cíclica, sino tendencial, nos da mayor, 0,73 la propensión marginal al consumo. Esta será la propensión media al consumo que depende de la renta permanente solamente, y la gráfica sería esta que está acá. Ah, esta. Esta sería la propensión media al consumo. ¿Sí? Es un poquito más estable que la que se calculó mucho antes, relacionada con cuando se calcula la propensión media al consumo en función de de la renta total. En este caso solamente de la renta permanente. Listo. Ahí ya resolveríamos entonces este ejercicio, y es calcular la renta permanente y la renta transitoria. Ya seguiríamos luego con la hipótesis del paseo aleatorio de Robert Hall,